Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos felices de estar con ustedes una vez más en esta tarde, trayéndoles un mensaje más de esta serie radical que está basada en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Bienvenidos. Esta tarde vamos a hablar acerca del tema de la oración. Un tema muy importante porque se vuelve ya bastante personal entre usted y Dios, entre esa disciplina que debemos tener como creyentes, esa comunicación entre usted y Dios que le llamamos oración. Eh, Cuando planeábamos o preparaba este mensaje, pensaba yo que probablemente quizás no entendamos en totalidad lo que esta frase o lo que esto de la oración o de comunicarnos con Dios implica o significa. En realidad, a veces creo que Jesús nos está invitando a hacer algo aquí, a orar, que creo que quizás no entendemos la dimensión que eso tiene cuando hablamos de la oración. Por un momento piense, por ejemplo, si usted fuera invitado a conocer o a conversar con el presidente del país o con el alcalde de la ciudad o con un personaje importante. Yo creo que la mayoría de nosotros estuviéramos quizás un poco no solamente nerviosos, quizás al saber de que vamos a tener esa conversación con alguien tan importante. Bueno, imagínense, la invitación de Jesús aquí es a que nosotros tengamos esta conversación con el Padre Celestial, en aquel a quien todo el universo está bajo su control. Aquel que es el creador del cielo y de la tierra, que es todopoderoso, que toda persona se dobla sus rodillas delante de él. Imagínense que los está invitando a tener una conversación con aquel que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y el único que tiene la moralidad, que habita en luz, que su justicia es perfecta, que Él es perfecto en su ser. Ahora, incluso nos quedamos cortos en cómo describirlo. Pero de hecho, Jesús los invita a nosotros a que tengamos una conversación con el Señor y nos llama a que le llamemos Padre. Padre. Ahora, esto es importante. En Lucas, por ejemplo, hay un pasaje en Lucas referente a esto de la oración, donde los discípulos incluso le piden a Jesús que les enseñe a orar. Es la misma escritura que lo va a tomar Juan y lo va a tomar incluso Mateo. Y en el capítulo 6, por ejemplo, de Mateo, el que estamos nosotros, él lo llama, dice que le llamemos Padre nuestro, la oración modelo, la oración de los discípulos, la oración para nosotros. En Juan capítulo 17, por ejemplo, habla también de la oración modelo, la oración de los discípulos, pero la oración de los discípulos es la que encontramos en el libro de Mateo capítulo 6. La oración para nosotros. Por lo tanto, una de las cosas importantes a tratar es que Jesús nos instruye como seguidores de Cristo, como seguidores de Dios, de cómo debo de orar y qué debo de orar. ¿Cómo debo de orar? ¿Y qué debo de orar? A veces porque al hablar en estos versículos, versículo 5 al versículo 13 de este capítulo, cubre todo esto, Jesús va a usar un vocabulario bastante fuerte, incluso para que nosotros podamos reflexionar sobre la manera en que nosotros oramos.
El versículo 5 comienza y dice así. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. El versículo 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento alto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve lo que hace en secreto, te recompensará. Esta es la primera forma de las primeras frases que Jesús va a decir en cuanto a cómo o qué es lo que debo de orar y a quién me debo de dirigir. Recuerde, Jesús no está, fíjate, lo interesante de esto es que Jesús no está diciendo, hey, oren a mí. Dice, oren al Padre. Es interesante eso, porque Él era Dios también. Pero está refiriéndose a nosotros de que nosotros debemos orar al Padre. La última vez que nosotros tuvimos, la semana pasada, por ejemplo, hablamos de esta palabra famosa que está ahí, la cual la mayor parte de la sociedad usa como acusación a los creyentes de que somos hipócritas, la palabra hipócrita. Y la usamos la semana pasada. Esta es la segunda vez que Jesús la está usando aquí, una vez más, en relación a la oración. Dice que no sean como los hipócritas o sea, que practican su religión o sus prácticas de justicia para que otros puedan verla. Y dice, y pensar, y para que la gente piense que son espirituales. Entonces Jesús hace lo que dice, debemos analizar de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Debemos de examinar las motivaciones, la intención de lo que estamos haciendo. Y de hecho, ese es el punto principal. Los líderes religiosos ya en aquel entonces, y creo que todavía lo hacen, el pueblo judío antiguo y el de hoy, es que ellos oraban por lo menos 3 veces al día. Pero la oración, eran maestros en eso, la oración era hecha para que la gente los pudiera ver y los pudiera calificar como personas espirituales, como personas consagradas, como personas cercanas a Dios. Y a veces creo yo que cuando hablamos de oración, es una de las cosas que hay en la mente de muchos de nosotros a veces cuando estamos orando. A veces pensamos que vamos a impresionar incluso a Dios a través de mi oración y mi oración tiene que tener esquematizada, ¿no? Tiene que tener una estructura y frases extraordinarias. En realidad no es eso lo que Jesús dice. Y por lo importante de esto es que, ahora, no hay nada de malo en orar 3 veces al día, pero aquí otra vez volvemos al punto de la motivación que tienes para la oración. Recuerde que se está hablando con aquel que es omnisciente, aquel que sabe todas las cosas. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos analizar nuestra motivación en cuanto a lo que estamos orando. Ahora dice el versículo que ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Esa es una motivación equivocada y creo que incluso hasta blasfema el estar pretendiendo de que estás orando al Padre con esa intención de tu corazón. Ahora, no hay nada de malo de orar en público, no hay nada de malo en orar 3 veces al día o 4 o 5 o 6, las veces que sea. Yo creo que es bueno, yo creo que es importante, pero lo más importante es qué es tu motivación en cuanto a la oración. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un poco de cuidado. Y Jesús dice que en vez de hacerlo como ellos hacen, por ejemplo, si dice, debemos de entrar en lo secreto, donde nadie
aquí está hablando casi de una oración personal, donde nadie te perturbe o nada te perturbe, donde estés tú solo entre tú y Dios, en esa conversación entre tú y Dios. Recuerde que debe de ser una conversación de dos, ida y de venida, pero a veces tenemos nosotros ya establecido una lista, un programa, una cosa de que solamente tenemos para pedir y decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Imagínense, usted y yo diciéndole al Dios soberano que Él tiene, qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que hay un punto importante de cómo yo debo de acercarme. Aquí Jesús está diciendo que debemos entrar en lo secreto, en algo privado. Ahora, no quiere decir de que usted no va a orar en el templo o en un restaurante por la comida. Ahora, ahí hay una línea finita. ¿Cuál es la motivación por la cual quieres orar, por ejemplo, en un restaurante por la comida, donde todo el mundo te está viendo? Si la motivación es que quieres agradar y honrar a Dios Padre por ser el proveedor y por tu agradecimiento al Señor, perfecto. Pero si la motivación es para que sepan que eres cristiano, que está ahí, o que eres más espiritual, o que eres más bueno, o que eres más santo, ya la motivación o la intención de eso se fue por otro lado. Está equivocada. Entonces, volvemos otra vez a lo que le llamamos lo que es la motivación cuando oras, por qué oras, dónde oras. Eso es lo que estamos tratando aquí. Creo que Jesús va a hablar eso. Ahora, otra vez, volvemos a lo que es interior. Recuerde, Jesús está interesado en ver nuestro corazón, en ver el interior en vez de lo exterior. Porque lo exterior es lo que la gente ve, lo que la gente puede percibir de ti. Pero el interior, que es lo que Dios conoce, usted y yo no nos podemos engañar, ni podemos engañarlo a Él. Por lo tanto, Dios conoce perfectamente las intenciones. No hay nada de malo, como dije, de orar en público. Y yo oro en público también. Y a veces yo ahora estudiando esto, yo estaba pensando en cómo yo debo de analizar y examinar mis motivaciones a veces cuando he orado en público. Ahora, el versículo 7 dice, cuando oréis, no uséis repeticiones sin sentido como hacen los gentiles. Dice, que piensan que serán escuchados por su palabrería. El versículo 8 dice, así que no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes que se lo pidáis. Él sabe lo que necesitas. No dice, Él sabe lo que tú quieres. Él sabe lo que tú deseas. Él sabe lo que son tus caprichos. No. Dice lo que tú necesitas. Él ya lo sabe antes de que se lo pidamos. Entonces, en otras palabras, hoy en día se ha hecho muy común eso de pensar de que como creyentes, como seres humanos, podemos acercarnos a Dios y pedirle las cosas y demandarlo. Así dicen muchos ahora. Lo demandamos y pedimos y lo demandamos como tus hijos. Óigame, usted no tiene la moralidad, yo no tengo la moralidad para demandarle nada a Dios. ¿Quién soy yo para demandar algo a Dios? Entonces, a veces creemos que yo debo de usar y manipular a Dios y hacerle la manita así como ¿verdad? Como ponerle las esposas para que Él haga lo que yo quiero. Escúcheme, eso no va a pasar. Por lo tanto, debemos de entender a quién nos estamos refiriendo, a quién estamos buscando en oración, a quién estamos pidiendo. Yo creo que debemos de pedir de su gracia y de su misericordia sobre nosotros en vez de exigir. Porque yo creo que nadie, ningún ser humano tiene la moralidad para exigir absolutamente nada. Él ya conoce, dice el versículo, Él ya conoce lo que usted y yo necesitamos, incluso antes de que nosotros pronunciemos las palabras. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él ya conoce lo que hay en tu corazón, Él conoce cuáles son tus intenciones.
Por lo tanto, dice que no usemos vanas palabrerías, repeticiones sin sentido o repeticiones vanas. Ahora, he oído a gente decir que no se debe de orar por lo mismo una y otra vez. Esto no está diciendo eso. Mucha gente dice, no, pues que no debo de orar por lo mismo todas las veces. No, 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 a eso no se refiere aquí. No se refiere a eso aquí. Yo creo que Pablo oró, por ejemplo, porque Dios le quitara el aguijón de su carne y varias veces, dice la Biblia, orando por lo mismo. No se refiere a eso. Pero sí el usar vanas palabras que no están en tu corazón. En otras palabras, que no está tu corazón detrás de eso. La repetimos a veces sin el corazón detrás de lo que estamos pidiendo. A veces pensamos que si oramos más largo es mejor. E incluso yo a veces he pensado lo mismo. Pero en realidad aquí Jesús nos está dando un ejemplo de una oración de unos 20, 30, 40 segundos. A muchos dicen, bueno, es que hay que interpretarlo, esta enseñanza debe de interpretarse, de qué es lo que Jesús está diciendo, o qué son las cosas que debo decir primero en la oración. Yo creo que está hablando de una oración reconociendo a quién vas y que de una oración espontánea, libre, sin estructura, sin selección de palabras exactas y cómo para impresionar a Dios. Óigame, ¿cómo vamos a impresionar a Dios en nuestra oración? Eso no tiene a veces sentido. Entonces, por ejemplo, yo a menudo oro por lo mismo. Yo tengo muchas peticiones por ciertas personas que estoy orando por ellos y siempre estoy orando a veces por muchas cosas que son lo mismo. Oro por el crecimiento de los hermanos, oro para que el Señor les provea, les cuide, les proteja, oro por su salud, oro por todo lo que... Y son las mismas peticiones. Yo no creo que Dios se enfade conmigo por eso. Entonces dice que evitemos las vanas, la palabrería vana sin sentido, tratando de impresionar a Dios o de convencer a Dios de qué es lo que yo necesito o lo que yo quiero. Ahora, muchos creen que entre Jesús lo que está diciendo realmente es que cuanto más breve a veces es mejor. Una oración pequeña, una oración espontánea. Yo creo que a Dios no le importa mucho cuánto tiempo ores, más bien le importa si tu oración o lo que estás orando está en tu corazón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Dios conoce nuestro ser, porque Dios es omnisciente. Dios lo conoce. Dios conoce lo que hay en su corazón. Antes que le digamos a Él, ya lo conoce. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Él en esa dirección. Mire, el versículo 9 dice, vosotros pues orad de esta manera. Ya va la instrucción más personal. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Esta última parte vamos a hablar en un momento más. Pero la primera parte dice, Padre que estás en el cielo. Ahora, si usted no es hijo, usted no puede llamarlo padre. Esta parte en la oración está dirigida específicamente a aquellos quienes Dios les ha dado, capítulo 1 de Juan, la potestad, versículo 12, de ser hijos de Dios, para poderlo llamar padre. ¿Cómo le vas a llamar padre a quien no es tu padre?
Al único padre que yo le llamo padre es a mi papá. Yo no le puedo llamar padre a otra persona, quizás padre simbólicamente. Pero aquí no estamos hablando de una forma simbólica. Aquí estamos hablando de una relación. Creo que es importante recordar cuando oramos a quién le estamos orando. A veces si realmente entendiéramos a quién estamos orando, estaríamos por lo menos aterrorizados. Está delante del Padre. El Padre de la luz, el Padre de todo. Dice que es asombroso que nosotros debemos de dirigirnos a Él como nuestro Padre. Y esto está, en realidad, está reservado, esta frase, para aquellos que son sus hijos de Él, por adopción a través de Cristo. Solo podemos acercarnos al Padre de esta manera cuando tenemos una relación con su Hijo Jesucristo. Es la manera. La única forma que usted puede decirle Padre a Él, al menos que Él sea realmente su Padre. Igual como cuando el capítulo, en el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor. Él tiene que ser tu pastor, pero si no es tu pastor, ¿cómo le va a llamar pastor? Por lo tanto, Él, si no es tu Padre, esta no está reservado para usted. Mire, Jesús también nos recuerda que nuestro Padre, dice, está en el cielo. Tu trono y su majestad, su gracia están en el cielo. Y Él gobierna sobre todo. También recuerda a nosotros que debemos acercarnos a nuestro Padre en el cielo de una manera... no podemos acercarnos a Él de una manera irreverente, ¿verdad? Frívola e incluso pecaminosa. Debemos tener en cuenta que es nuestro Padre y debemos confiar en Él en todo momento. Por eso tenemos la forma en que Jesús dice, ora al Padre y dice, Padre que estás en los cielos. Tantas veces en nuestra vida la oración realmente se torna en una lista de cosas que le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos, y luego cerramos la conversación sin esperar qué es la respuesta a veces de Dios. Él también quiere comunicarse algo a nosotros, una lista de peticiones para nosotros, para otros, para nuestra familia. Por eso alguien dijo, el pastor Rick Warren decía en una ocasión, dice, si quieres saber cómo está una persona espiritualmente o en su relación con Dios, simplemente escucha sus oraciones y te vas a dar cuenta. Porque a veces oramos de tal forma, es puro pedir, es puro para mi beneficio, y a veces se vuelve una oración egocentrista. Y ese no es el Dios que conocemos nosotros. Entonces, Jesús dice que en esta oración está hablando de que venga tu reino. Y si verdaderamente nosotros santificamos a Dios, que Él venga a su reino, venga tu reino a nosotros en vez del mío. Venga tu reino. Yo no quiero reinar en mi vida, pero venga tu reino sobre mí y dirige mi vida. Y luego dice, a veces nosotros podemos decir, si nosotros podemos elegir e incluso que Él no sea mi rey, nosotros elegimos eso también, pero aquí está hablando un creyente que está sumergido hacia la voluntad de Él, y por eso la segunda parte dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como se hace tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Obviamente que en el cielo, según Jesús, se hace la voluntad del Padre. Todo está sometido hacia su voluntad. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a que mi voluntad está sometida hacia Él también. Que no fue esa la oración que Jesús hizo también antes de morir, estaba en el jardín, en el Getsemaní. No decía Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ahí está, creo, una de las cosas importantes que nosotros debemos de analizar. A veces estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, así como se hace en el cielo, pero a veces no queremos hacer la voluntad de Él. Entonces, en la oración estamos nosotros
rectificando algo, diciendo algo de lo que queremos que Él haga en nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús va a hablar acerca de todas aquellas cosas que nosotros consideramos como cosas cotidianas, como pedimos, dice, danos el pan de cada día, todas esas cosas, cosas que usted y yo necesitamos en el diario vivir. Él las conoce. Él las conoce, pero Él se agrada de que nosotros se las pidamos. Ahora, quiero dejar claro esto. El Padre Nuestro que conocemos no es, no se debe de usar como una simple forma de repetición. Creo que debemos entender qué es lo que Jesús está diciendo que se debe de hacer en esa oración cuando vamos a hablar con el Padre. Necesitamos reconocer incluso que nuestro pecado, que tenemos muchas deudas que tenemos en nuestra vida, que Dios ya nos ha perdonado. Incluso por eso decimos, se refiere al cristianismo, esa deuda ya fue perdonada y Dios nos ha perdonado con su gracia, con su amor. Y de la misma manera yo debo de perdonar a aquellos que me ofenden. Perdonarlos con el amor y la gracia del Señor, así como Cristo nos ha perdonado. Por eso dice, perdona nuestras deudas. Y fíjese bien, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. En realidad así es. Ahora imagínense, alguien ha dicho de que si Dios tuviera que perdonarnos a nosotros, basados en la manera en que usted y yo perdonamos a los demás, nosotros estaríamos en problemas. Pero lo que está diciendo aquí es, perdona nuestras deudas, nuestro pecado, así como nosotros perdonamos. Es una declaración afirmativa de que estás perdonando a otras personas. Y eso es una responsabilidad grande. Perdónanos y ayuda a perdonar a los demás. Ahora, hay una parte donde dice, no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? Dice, mas líbranos del mal. Ahora hay que reconocer de que Jesús, Dios no es el que te mete en tentación. Jesús dice la Biblia en el libro de Santiago, dice, Dios no tienta a nadie. Pero lo que sí está diciendo, no nos lleva a la tentación, sino que en realidad estamos pidiendo que nos proteja, no nos permita que nos inclinemos de nuestra forma natural hacia el pecado. Es una protección, estamos pidiendo protección, no dejes caer en tentación, líbranos del mal. El Padre evitó que Jesús no que Jesús fuera tentado, sino que cayera en tentación. Porque el ser tentado, según el libro de Santiago, no es pecado. El ser tentado no es el pecado. El problema es que cuando sucumbimos ante ese pecado, y esto es bien sabido, eso es lo que está mal en cuanto a la tentación. Por lo tanto, nosotros lo que está diciendo aquí es que líbranos del mal. En realidad se traduciría mejor como líbranos del mal, guárdanos de él. Por favor, manténnos libres. Yo quiero decir algo, Dios tiene designados ángeles para protegerte, para cuidarte, para guiarte. Pero también Dios está involucrado en el hecho de que cuando usted y yo somos tentados, Él viene en nuestro auxilio para ayudarnos a salir de ese problema, porque eso realmente glorifica a Dios. ¿Qué decir de la última frase que mencionamos? Y les dije que iba a hablar un poquito de eso. Es la frase que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Esta parte, todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que esta parte se la añadieron a la escritura, o por lo menos, ¿verdad? Sé lo que se cree, porque no está en los manuscritos originales. Alguien le añadió esta parte. Yo no tengo problema con esto. Primero porque si yo mi motivación en la oración y yo estoy amando a los demás y estoy perdonando así como Él me ha perdonado, le estoy buscando con reverencia como Padre y estoy pidiendo por las necesidades cotidianas, diarias, y si Él es mi Señor, y si Él es mi pastor, y Él es mi proveedor, Él es mi paz, Él es todo lo que
Él dice que es para nosotros. Yo no tengo ningún problema con estas frases, que aunque hayan sido personas ordinarias quienes las añadieron al texto. Pero el mensaje está bonito, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Eso es una realidad. Ojalá que así fuera en nuestra vida, que Él lo busquemos, ¿verdad? Que Él tenga el reino en nosotros, Él tenga el señorío en nosotros como rey y que Él tenga ese poder sobre sus hijos, sobre nosotros y que su gloria siempre sea reflejada a través de su pueblo, a través de sus hijos. Yo no tengo problema con eso. Yo creo que debería ser algo que usted y yo debemos practicar en la vida. E incluso para terminar, para que el nombre de Dios sea honrado cuando ores para que venga el reino del Señor y para que se cumpla el propósito de su reino en usted y en los demás, para que se haga la voluntad del Señor. Él quiere que oremos por aquellas cosas que nos preocupan, que satisface Él nuestras necesidades diarias. Dios te perdona como tú perdonas a los demás. Pídele al Señor que te guarde y te libre del maligno, que te ayude a resistir todo y cualquier tentación. Debe estar nuestro corazón detrás de esto. Por lo tanto, yo considero que este modelo de la oración que Jesús enseña a sus discípulos y que nos enseña a nosotros, nos muestra esa estructura de cómo debo de orar y qué es lo que debo de orar. Alguien ha dicho que la oración debería de ser por lo menos un 80% de escuchar lo que Dios tiene que decir y un 20% de lo que yo tengo que decirle a Él. Porque es más importante lo que Él tiene que decirme a mí que lo que yo tengo que decirle a Él. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo le voy a decir a Él, Él ya lo sabe. Pero Él tiene también, Dios el Padre quiere comunicarte también a usted y a mí sus planes, quiere comunicarnos algo, dirigirnos en algo, hacer ajustes en algo. Dios quiere lo mejor, Dios va a estar por nosotros. Hay que entender eso, que Dios está por nosotros. Y alguien lo mencionó muy bien y dijo, si alguien dio su vida por ti, ¿cómo no va a estar por ti, a tu lado? Siempre va a estar a tu lado. Si Él ya dio su vida por nosotros, ¿cómo no va a estar a nuestro lado? ¿Verdad? Entonces, ojalá que Dios quiera que esto le ayude a usted. Y cuando tenga ese tiempo de oración, recordemos con quién estamos hablando. Dios le bendiga y gracias por escucharnos. Amén.